¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Mexicana Enseñando Chino Mandarín, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito el tema del estudio en el idioma portugués. Como ustedes saben, también estoy estudiando portugués. Todos los idiomas actualmente ya los estudio por mi cuenta, por lo cual pues, son de alguna manera autodidacta. Entonces no voy a clases, no, bueno, dependiendo del idioma, puede que no considere un libro o algún curso. Todo lo hago por medio del método input comprensible y si en algunos idiomas le he metido, pues obviamente, aplicaciones. En el único idioma que sí fui a estudiar fue el idioma chino mandarín. Ese sí lo estudié en la universidad, pero posteriormente, después de salir, tienes que seguir estudiando. En esta ocasión voy a hablar sobre algo bien interesante, sobre todo en portugués. Así que si tú estás interesado en aprender portugués, bueno, te voy a decir si es viable o no es viable, cómo le hago yo, si aprendí o no aprendí, en fin, todo ese tipo de información. Bueno, rápidamente el contexto. El idioma portugués, yo lo empecé, bueno, algo bien importante que sí quiero que se quede bien claro. Cuando ustedes vayan a estudiar el idioma que ustedes quieran, cuenten por horas los estudios, cuenten por hora, no cuenten por mes, no cuenten por año, porque sería totalmente un engaño, al menos que realmente ustedes sí estudien realmente, pues ahora sí que 24 horas, ahí sí podríamos decir, sí está estudiando, más que estudiar, lo vive. Esto es ya personas que tienen la oportunidad de ir al país en cuestión a lo del idioma. Vamos a suponer una persona que le gusta el francés y pues tiene la ventaja, a lo mejor que tiene familiares en Francia, se lo llevan y desde que llega a Francia, pues prácticamente es siempre francés. Entonces, en ese caso, sí pudiéramos decir, corre por tiempo. Pero hay muchas personas que no van a ir al país en cuestión en los próximos años. Al revés, van a querer aprender primero el idioma para poder ir. Y no es tan fácil, ¿por qué? Porque no vives con el idioma. Entonces, ¿cómo le haces para aprenderlo? Bueno, en este caso me voy a enfocar a portugués. Yo portugués empecé, bueno, como dice el título, esas horas que yo tengo, de hecho ya las contabilicé y les voy a explicar cuántas horas llevo estudiando portugués. Cuando hablamos de horas, hablamos que yo me dedico exclusivamente al idioma. No estoy contando que si 5 días, 10 días, meses, cuento por hora. Entonces les voy a explicar. Aquí tengo, por ejemplo, este cuadro que hice y estas son las horas que yo llevo actualmente. ¿A qué me refiero? 108 horas input comprensible. ¿Por qué esto está al principio 108 horas y después está un 324? Déjalo explico. Yo cuando empecé con el idioma portugués, yo obviamente no tenía noción absolutamente de nada de ese idioma. Sí sabía en qué países más o menos se hablaba. Obviamente tenemos como referencia Brasil y Portugal, pero hay muchos países también del continente de África que hablan portugués y en muchos lugares, incluso en Asia hablan también portugués. Pero bueno, yo no tenía noción ni nada. Mi finalidad obviamente no era ir a clases, a pesar de que sí pudiera, digamos, asistir a clases, claro que sí, pudiera investigar una escuela y meterme, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, o la mayoría, nos metemos a una escuela y mucha gente lo hace, se mete a la escuela, pero al final, pues no aprende. O sea, sigues no aprendiendo. Y bueno, ya aquí depende también de cada persona, ¿verdad? Que tanto también haga más o no haga tanto. Entonces yo decidí, así como muchos idiomas que estoy estudiando, hacerlo de forma autodidacta y ver si realmente este método de input comprensible realmente resultaba, ya que el método de input comprensible es simplemente ver contenido y asimilar que estás como en el país en cuestión. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo podríamos aprender? Solamente escuchando y viendo. O sea, ¿cómo vamos a aprender realmente un idioma así? Bueno, yo también, igual que como ustedes, yo estaba así como que, porque normalmente estamos acostumbrados a, no, es que tenemos que ir a clases, ¿no? O sí, a clases, no hay otra forma, que el maestro esté y nos empiece a explicar. Que eso es lo que la mayoría hacemos. El detalle que cuando haces eso,
muchos nomás practican en el momento en que están en el salón de clases y posteriormente terminan y hacen sus actividades cotidianas y ahí se acabó la información. Entonces yo dije, no voy a hacer eso, voy a hacerlo al revés, todo lo contrario. Método input comprensible. ¿Qué es el método input comprensible? El método input comprensible es prácticamente escuchar. Puede ser escuchar canciones, aunque yo al principio no lo hacía al principio. Yo al principio mejor miraba. Miraba series. Empecé con series primero. Series que tenían obviamente el audio en portugués y subtítulos en portugués. Trataba de ver series que me gustaban al principio. E incluso traté de ver series que yo ya había visto en español, digamos, para entenderle mejor. Pero pues obviamente pues no había. Por lo cual, la primera novela que yo vi en portugués fue la de Carrusel. La versión que nosotros vimos en México, ellos hicieron una. Obviamente con diferentes actores, diferentes actrices. Y tenía audio, obviamente en portugués, y tenía subtítulos en portugués. Lamentablemente nada más estaban 30 capítulos. Pues yo vi los 30 capítulos. Y la verdad que los primeros 20 capítulos me fue complicado entender muchas palabras que ellos decían y a la vez verlas escritas. Obviamente, a pesar de que utiliza el alfabeto casi muy parecido al de nosotros, hay algunas diferencias y también algunos acentos son diferentes. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman los. Tienen algunas letras, como las vocales, tienen unos pequeños, digamos, acentos raros. Entonces yo al principio, los primeros 20 capítulos, sí batallé mucho. Incluso pudiera decirles que hasta se me hizo aburrido. Pero como estaba enfocado mucho a la escuela y me gustaba mucho el tema de la escuela, y en su momento yo vi Carrusel en español, pero la versión original, la mexicana, a pesar de que ya habían pasado muchos años, estaba muy entretenida. Ya como al capítulo 21 empiezo a ver palabras sueltas. Yo a lo mucho que sabía era el buen día, buena noche, ¿no? Esas son cosas que sabemos básicos, ¿no? Como todos, ¿no? Pero ahí empecé a aprender palabras como fantasía. Por ejemplo, fantasía, pues uno podría pensar fantasías de algo, ¿no? Fantasías en portugués es disfraz. O, por ejemplo, palabras que se me quedan como licencia. Eso también al principio yo no sabía qué era. Tenía muchas cosas como ideas de qué podría ser, porque al final nunca, de todo este tiempo que yo estuve viendo esa serie al principio, no buscaba en libros, no hacía nada más que ver el contenido. Ese era mi objetivo, ver puro contenido, asimilar como si estuviera yo en Brasil. Claro, no hablaba con nadie, pero asimilar como si yo estuviera en Brasil, escuchando y viendo, ya sea películas o series. Al principio, como les digo, empecé con series. Después del capítulo 30 empecé a entender incluso la novela. Ya la entendía, no digo que al 100% obviamente, pero ya se me hace así como, ok, más o menos voy entendiendo, ya sé quién es quién, por qué hace esto, por qué hace el otro. Posteriormente me puse a ver otras series y otras series, y todas con audio y subtítulo. Las primeras que hice 108 horas es que al principio yo empecé 3 horas, yo me ponía a ver literal 3 horas sentado, ya sea una serie, normalmente era serie o película. Cuando termino estas 108 horas, como eran 3 horas que yo hacía en un ciertos días, aclaro, no lo hacía todos los días, por eso les digo que no tomen en consideración el tiempo, porque no era sí, lo hago todos los días. La verdad es que no lo hacía todos los días. Tenía que hacerlo en diferentes turnos, porque no nomás estoy estudiando portugués, estoy estudiando otros idiomas, y aparte, pues todos tenemos que trabajar, algunos estudian, algunos tienen otras cosas, entonces es imposible querer ver todo o tener tiempo para todo. Si tú tienes tiempo para hacer todo a casi 24 horas, pues está mejor. Entonces, los primeros, podríamos decir, no quiero manejar tiempo, pero los primeros meses, por así decirlo, yo nomás miraba 3 horas en ciertos días, nada más. Posteriormente, termino de ver estas horas en esos tiempos y reduzco un poquito el tiempo, ya no 3, sino normalmente 2 horas. Y agrego poco de aplicaciones, pero hubo mucho tiempo que yo no
usaba aplicaciones, no usaba libros, nada. Entonces nada más era ver y escuchar. Y ahorita actualmente, en total he visto 432 horas. Lo he contabilizado cada vez. Si yo miraba una película, decía más o menos cuánto dura la película. No, pues 2 horas. Y decía, 2 horas. Si yo miraba un noticiero, que miro mucho el canal de TV Globo, y yo decía, bueno, hoy miré dos programas de noticiero, duran 60 minutos, 120 minutos, y empezaba a apuntar. Cada vez que yo miraba portugués, yo apuntaba lo que miraba, el tiempo. Si nomás miraba un día, a veces una hora, bueno, una hora. Actualmente, en este momento que yo estoy haciendo esta transmisión, en total llevo 432 horas de puro ver televisión y en algunos incluye un poco de música. No, no la música en realidad no la contabilicé aparte, la metí dentro de y un poco de música. Normalmente es ver. He visto ya últimamente más películas, ya no tanto series, películas, tanto en audio como en subtítulo, obviamente, y las he entendido. O sea, es algo muy raro. La entiendo. Hay cosas que sí me quedo como, bueno, que dijo o qué significan algunas palabras. Lo entiendo perfectamente. El portugués lo entiendo. Más sin embargo, la parte, digamos, pues, si se me preguntan como de gramática, ese tipo de cosas, la verdad, no lo sé. Obviamente no lo he estudiado. Y hablar como tal, soy honesto, no me he puesto a hablar, no he buscado hablar. Más sin embargo, cuando veo un noticiero, veo que están entrevistando a alguien. Por ejemplo, en TV Globo hay un programa que me gusta que se llama Encontro con Patricia. Hace entrevistas y estoy atento a lo que dice, lo que pasa, qué situación pasó y le entiendo. Incluso el noticiero que se llama Bungia lo veo y digo, wow, ¿cómo puede pasar eso en Brasil también? ¿Cómo hay ese tipo de situaciones, delincuencia, maltrato, en fin? Fútbol, que es fútbol, el soccer, el brasileirao, lo veo en su idioma original y veo las noticias de deportivas y están dando los resultados de los equipos de la Copa Libertadores, los equipos de Brasil, entrevistan a jugadores, pasan historias así como aquí en Estados Unidos mexicanos que, el aficionado tal, igual allá hacen lo mismo. O sea, todo muy parecido. Y lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Más sin embargo, a lo mejor hablar me hace falta, porque esa parte no, la verdad no he buscado todavía, como, voy a hablar con fulano, no he buscado. Entonces llevo en total 432 horas de input comprensible, solamente asimilarlo. Y ahorita me doy cuenta que, por ejemplo, cuando somos niños, es lo primero que hacemos, realmente. Nada más escuchamos a nuestros padres o vemos la tele, pero no hablamos en realidad. Claro que yo no puedo tardar mis 5 años, imagínense tardarme literal 5 años nomás escuchando portugués. Obviamente no, no puedo, ¿no? Sería como perder un poco de tiempo. La ventaja que tengo o tenemos como adulto es que nosotros pudiéramos acelerar más rápido la parte de ya escribir o la parte de como la clase. Entonces yo me he dado cuenta que probablemente a estas alturas, si yo hago algo así como clase o llevar un libro, porque no tengo libros de portugués ni nada. Entonces siento yo que ya entendería mucho más que si hubiera empezado al revés, que si hubiera empezado el primer día. Pues voy a comprar un libro de portugués. Y hubiera tratado de empezando a leyendo, creo que no hubiera entendido. Porque, por ejemplo, cuando de repente me pongo a leer alguna página de, de Brasil, aunque todavía a lo mejor la gramática no sé por qué lleva este, este, esos acentos, etcétera, pero veo el texto y digo, ok, dice esto, yo vi esa palabra, yo escuché esa palabra en las entrevistas, etcétera. Entonces, pudiéramos decir que lo estoy haciendo lo contrario al revés. Ahora, me empecé a ayudar con aplicaciones y en total llevo 36 horas de aplicaciones. La verdad es que no le he metido mucho. No sé si a lo mejor a la par, el mismo tiempo que yo le pusiera aplicaciones a Input, probablemente me ayudaría. Entonces vamos a hacer así rápidamente el que yo utilizo. El que yo utilizo es Busuu. Y pues ya terminé todo esto que terminé. En total, esto y una parte que hice en Duolingo me ha llevado en total 36 horas. O sea, 36 horas yo he estado, por ejemplo, haciendo todo esto. La parte primera, presentaciones,
que así se llamaba el capítulo, después el capítulo 2 básicos, y bueno, aquí viene más o menos lo que vas a ver, ¿no? Capítulo 3 profesiones y más o menos lo que vas a ver. Gente, idiomas y más o menos lo que vas a ver. Mis cosas y lo que vas a ver. Mi barrio y bueno, por ejemplo aquí, ¿dónde está la estación del tren? ¿No? Más o menos como te están explicando. Pero esto más bien es una aplicación, realmente no es un libro, no son clases, no es como que un maestro me está explicando, prácticamente tú mismo estás viendo un texto y sí, en algunos casos hay audio y te dice, muy parecido a Duolingo más o menos, pero no hay clases, no hay libros, nada de eso. No puedes, esto no lo puedo tener yo físicamente, está dentro del sistema, es que no puedo quedarme como, pues este PDF de pedir comida y bebida lo tengo aquí. No se puede, todo es en digital. Y bueno, todo esto son las lecciones, en este caso, de Busuu. Y de hecho, terminé el examen que hacen. Aquí hacen un examen después de que te ventes toda la lección. Y en este caso, por ejemplo, ya voy de acuerdo a esta página en A2. O sea, ya dejé el A1. Le ponemos en pasar al siguiente nivel. Y este es el elemental A2. Le damos aquí, entonces principiante a uno, ya lo terminé, que son 10 capítulos. Y ustedes dirán, son 10 capítulos, son muy poquitos. Pero sí tenía bastantes lecciones. Hay que aclarar que no le dedico mucho. Y en 36 horas he terminado este y el de Duolingo, pero aquí donde veo algunas diferencias entre aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí elemental A2, intermedio B1 e intermedio B2. O sea que yo creo que esto si yo hago un poquito más y le bajo un poquito la intensidad del input, tal vez, yo creo que esto pudiera, no quiero hablar de meses, pero yo creo que tal vez unas, mm, tal vez unas 20 horas a lo mejor me lleve a hacer estos 20 horas. Pero aquí hay algo bien importante, estas 36 horas son como de estudio. Ya es el estudiar, ya es el como leer mínimo, por lo menos lees las preguntas, etcétera. Aunque no me explica un maestro realmente, es como si fuera escuela. Entonces aquí yo creo que en 20 horas sí aviento esto y hacer los exámenes de esto, a ver si llego al B2. Claro, de acuerdo a la página de Busuu. Ahora, en Duolingo hay algo que no me gusta de Duolingo. Primero, pues que tienes que pagar, ¿no? El otro yo lo tengo en premium. Este es gratis, entonces te retrasa muchísimo. Si te equivocas, pues ya valiste, ¿no? Por ejemplo, está aquí en Duolingo etapa uno, etapa 2, etapa 3. Y esto, la verdad, yo desconozco si lo puedo hacer o hay que pagar. Pero yo siento, por ejemplo, si me meto en la etapa 2, yo llevo hasta aquí, hasta la sección número, bueno, no, sección 4, sección 5. No sé si lo hacen muy extenso como para que pagues y pues puedas hacer todo, porque en total, según aquí, son en total 19. Y parecen pocas, dices, pues son 19 secciones, pero cada uno de estos tiene bastantes lecciones. Súmale que si te equivocas, a lo mucho creo que 5 veces, ya no puedes proseguir. Y bueno, aparte de los anuncios, en fin, todo eso. Esa es la desventaja de Duolingo, claro, tienes que pagar si no quieres pasar por eso, obviamente. Entonces, sumando Duolingo y la aplicación de Busuu, en total he hecho 36 horas. 36 horas. ¿Me ha ayudado? No digo que sí me ha ayudado, creo que sí me ha ayudado. Ahora, yo me puse a investigar, bueno, aparte de eso, yo también, lo que hago también es, obviamente, canciones, ¿no? Aquí nomás puse algunos ejemplos. Si 4, que esta serie yo la vi en portugués y la verdad, o sea, la entendí. Y tienen un disco que se llama Si 4 y bueno, son canciones, estas son de portugués. Y también recientemente me di cuenta que hay podcasts aquí, porque estaba buscando podcasts en portugués y bueno, en este caso pues más encontré de fútbol, fútbol no mundo. Entonces es igual, obviamente hablan de deportes y todo el podcast es obviamente idioma portugués. Entonces esto lo estoy combinando, ¿no? Ahora me puse a investigar un poco sobre el tiempo que según tienes que tener para aprender el idioma, según. Y dice lo siguiente, cuesta más tiempo y esfuerzo aprender alemán. Bueno, aquí hablan un poquito del alemán.
Según un análisis de políglota.org, a la población estudiantil le toma 3 grupos subir de nivel en el idioma que estén aprendiendo, lo que equivale a 3 meses de aprendizaje. Es decir, alcanzar un nivel B2 en el que hablante ya puede comunicarse con fluidez. Toma aproximadamente 9 meses cuando el estudiante comienza desde el nivel más básico a uno. Pero vuelvo a lo mismo, habla de meses. La pregunta es, ¿los 3 meses todos los días realmente estudiaste alemán en este caso? Yo por eso les digo, no hablo de meses porque realmente yo no estuve eh, literal todos los días aprendiendo portugués, la verdad es que no. Yo lo manejo por horas. Entonces les digo, ahorita 432 horas he visto nada más entre películas, series y escuchar música y canciones, o podcasts. Y 36 horas nada más he hecho de estar con aplicación. De estar con aplicación, tratando de no equivocarme para que pueda avanzar, al menos en Duolingo. Y en Busuu, pues si te equivocas no pasa nada. Bueno, aparte, pues sí, la verdad yo tengo el premium. En el caso de Duolingo, de Busuu, tengo el premium. Entonces, pues si me equivoco no pasa nada, lo puedo volver a comenzar. Entonces, a esto, que son estos capítulos, los voy a hacer para después hacer el examen del A2, que sería el elemental. Pero vuelvo a lo mismo, hago por horas. Y luego aquí dice, tomando lo anterior en cuenta, ¿cuántas horas de estudio se necesitan para alcanzar un nivel B2 en cada idioma? Entonces, según esta página, dice que una persona pudiera alcanzar el nivel B2, es decir, un nivel ya eh, rescatable. En inglés dice que de 500 a 600 horas. Ojo, las 500, 600 horas no significan que es como ver contenido. No, ni sumando el puro contenido más todo. No, aquí dice que de 500 a 600 horas, pero como clase, como realmente ponerte a estudiar, como agarrar el libro y empezar a estudiar. Imagínense una persona estudiando, obviamente repartidos por días o dependiendo su tiempo, pero al final que sumando todo el tiempo que le dedica, sean 500 o 600 horas, podría alcanzar un nivel B2. Obviamente depende de muchos factores, ¿no? En francés, 650 horas, es decir, 650 horas tendrías que estar estudiando un libro o cosas del idioma. Italiano de 600 a 750 horas, alemán de 600 a 800 horas y portugués de 600 a 750 horas. Entonces, yo en lo particular llevo 432 horas, pero no de estudio como tal. O sea, realmente yo no lo estoy estudiando todavía como si fuera la escuela, como cuando vamos a la primaria, dices, vamos a ir a la primaria y te van a enseñar el idioma español y ya empiezan a enseñarte a leer y todo eso. Esa parte yo no lo he hecho. Yo nomás he escuchado, como cuando estamos niños, que nomás escuchamos. Ahora imagínate, yo ahorita llevo, por ejemplo, 432 horas escuchando portugués. Estas 432 horas serían, si fuera niño, estas 432 horas, imagínate, si un niño nace, obviamente, ¿qué te gusta? Vamos a suponer que a los 2 años, como que el niño o muchos de los niños ya empiezan a escuchar como papá, mamá, y empiezan a decir sus primeras palabras. Según, vamos a suponer que 3 años, pero creo que 3 años, la verdad, yo creo que de menos. 2, 3, 4 hasta 3 años. En 3 años, muchos de los niños ya saben hablar. A los 4 años, 5 años, obviamente ya saben hablar, saben pedir cosas. A lo mejor habrá palabras muy técnicas que ellos no pueden entender, pero ya pueden hablar, pueden hacer una conversación. Ahora, ¿en qué momento ellos superan el nivel de su propio idioma? Cuando ya entran a la primaria y ya le empiezan a decir, ah, mira, aquí hay un alfabeto o aquí hay unas reglas gramaticales. Entonces, ¿cuántos años más o menos? A menos en Estados Unidos mexicanos son 6 años. 6 años en el cual, obviamente le enseñan otras cosas, ¿no? Matemáticas, geografía, historia, en fin, todo eso. Pero siempre llevas español, que es tu idioma. Entonces, imagínate, 6 años le lleva. O sea, que estamos hablando que a los 10, 11 años, 11 años prácticamente de su vida aprendió, podríamos decir, su idioma muy bien. Claro que cuando pasa la secundaria y prepa, pues obviamente esta persona ya va a aprender cosas más técnicas. Entonces, imagínense yo que llevo 432 horas.
Obviamente me hace falta la parte de que como si yo fuera a la escuela. Creo que eso es lo que a mí me hace falta ya, porque ya tengo el contenido en la mente de las palabras, de cuando yo escucho, pero falta la otra parte. Y llevo 432. Ahora, sería interesante si yo hubiera empezado al revés. Imagínense que yo hubiera empezado al revés, nomás usar la aplicación y ya. Nada más, pura aplicación. Imagínense una persona que nada más usa la pura aplicación. Le dedica, por ejemplo, una hora. Una hora con la aplicación, se acaba y ya. Ya no hace nada. Otro día que le toca, otra hora de aplicación. Otra hora de aplicación, se acaba y se va. No, ahorita que ya lo estoy viendo yo creo que obviamente va a tener palabras, pero al final no las está viendo como en la práctica, por así decirlo, no las está viendo en la práctica, como de alguna manera, ¿no? No las está viendo en la práctica, de alguna manera. ¿Por qué? Porque nomás está en el rato, en el momento, sí. Y luego no apunta nada. Nomás está en la pura aplicación, pero no apunta nada. Y ya, lo deja. Creo que lo que yo estoy haciendo es asimilar el idioma primero para posteriormente, yo sé que si yo me pongo a lo mejor ya a lo mejor a leer libros como tipo de escuela, creo que ya entendería muchos términos porque los tengo en la mente. Entonces yo estoy empezando como al revés. Déjenme prender la luz. Entonces, creo que ahí está la situación, ¿no? O el detalle. Después de aquí, por ejemplo, en esta tabla, pues es otra página que te pone más o menos un aprendizaje 70 horas. Ok, dice aquí 70 horas de aprendizaje. Pero estas horas no son input, estas horas son de hacer algo, de leer, incluso gramática, un libro. Y fíjense, son 70 horas a uno de aprendizaje. Y aquí yo llevo, por ejemplo, 36 horas. De acuerdo a la página de Busuu, yo ya voy en A1, entre comillas, ¿no? Pero de su página. Entonces, obviamente, traté de no equivocarme, de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, me faltarían casi lo doble para llegar apenas en la parte escrita. Pero la parte de la información la tengo de alguna manera. Bueno, es más o menos lo que les quería comentar. Obviamente, cada idioma es diferente. Y bueno, hasta ahorita yo creo que este sí me lo voy a meter unas 20 horas. Entonces, pues ya llevaría, si me das 20 en 20, ya pues, casi las 70 horas, casi podría ser. Casi, casi, ¿no? Casi, casi. Casi las 60 horas podría ser, más o menos. Y podría, bueno, de acuerdo a esto, ¿no? Podría estar en A1. Claro, esto es una aplicación, es una ayuda, pero yo creo que a lo mejor ahí sería bueno ya meter libros, tal vez, porque ya tengo la parte de la asimilación, claro, y continuar con el input, obviamente. La verdad sí me ha ayudado bastante porque sí entiendo, es algo muy raro, no sé cómo explicarlo. Es como cuando yo veo a los niños pequeños, a ustedes a lo mejor tienen hijos chicos o sobrinos chicos y dices, mira, ya te escucha, ya sabe hablar, pero nunca fue a la escuela todavía. Apenas va a entrar al kinder, apenas va a entrar a la primaria, pero él ya sabe. O sea, ya sabe y escucha y puede ver la tele y te puede entender y puede entender las caricaturas, incluso puede entender las noticias. Claro, a lo mejor hay palabras que él dirá, no sé qué es eso, no sé qué es una guerra civil. Probablemente escuche guerra civil y nomás a lo mejor lo vuelva a pronunciar guerra civil. ¿Pero qué es? ¿Quién sabe? Pero ya sabe la palabra guerra y civil. Ya, obviamente, si el papá le dice guerra es cuando alguien se está peleando y a lo mejor ella va a empezar a entender, siendo de 5 o 6 años. Entonces, todo esto es con lo que yo llevo de alguna manera. Entonces, pues voy a seguir. Ahora trataré de meterle un poquito más a las aplicaciones, un poquito más, y ya después regreso nuevamente para ver qué sucedió, a ver si sé más, ¿no? Y obviamente, sobre todo hablar. Voy a tratar de buscar ya hablar con lo que sé, aunque siento que necesitaría un poquito más de aplicación o a lo mejor hasta un libro, empezar a investigar un libro. En total, ya sumando todo esto, llevo 468 horas, que bueno, obviamente
Aquí estaría más o menos, aquí obviamente, pero hay que aclarar, esto es un estudios, no es input. Si fuera input, pues ya eso estuviera obviamente ahí, ¿no? Pero no, no es o sea, esto es estudio, hora estudio, de agarrar libro, de estar en una clase. Esto es estudio. Igual como aquí, dice, esos son estudios, nada más es estudio, no es ver contenido. Pero bueno, eso es lo que va a pasar y bueno, pues esta es la información que quería comentarles. Y bueno, pues ya para la siguiente voy a terminar todo esto y pues ya les diré mi experiencia. Pero por lo pronto, la verdad les puedo decir que sí, se aprende, si ustedes hacen este método, van a aprender portugués, lo van a entender. A lo mejor todavía no lo van a poder hablar, pero van a entender. Ya van a entender conversaciones y todo, noticieros, etcétera. Suena un poco raro decir cómo vas a entender si no has visto a lo mejor gramática, pero sí se entiende. Claro, también el idioma facilita mucho. El portugués lo facilita. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.